Hola, bienvenidos una vez más a nuestro curso de Fundamentos de Geometría. En esta ocasión vamos a seguir hablando de las razones trigonométricas dadas para un triángulo rectángulo y vamos a ver qué tipos de relaciones tenemos y si podemos extender estas relaciones para triángulos rectángulos a cualquier otro ángulo y a cualquier otro triángulo, no necesariamente rectángulo. Y entonces esto nos va a permitir en las siguientes clases definir las funciones trigonométricas, dar sus propiedades y estudiar una serie de relaciones entre ellas que vamos a llamar las identidades trigonométricas. Bueno, entonces, trigonometría no es el monstruo horrible que está guardado en el closet. Trigonometría es simplemente estudiar la relación que hay entre los ángulos y los lados de un triángulo. Y concretamente esta parte a la que nos vamos a enfocar, pues va a ser para triángulos rectángulos. Posteriormente, cuando veamos identidades trigonométricas, pues vamos a ver que podemos definirlas para cualquier triángulo. Entonces, recuerdo que si consideramos un triángulo rectángulo, la pregunta que nos hicimos la vez pasada, ¿cómo se relacionan los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo? Entonces, considerábamos un triángulo con vértices A, B y C, ángulos alfa, beta y gamma respectivamente, y suponíamos que el ángulo gamma es igual a un recto, y nos estamos preguntando ¿qué relación hay entre los lados y los ángulos? Bueno, entonces como un triángulo está determinado de manera única por la longitud de sus lados, pero hay una infinidad de triángulos que tienen, rectángulos que tienen ángulos interiores, alfa y beta, pues el triángulo en sí no está determinado por los ángulos, pero las razones que hay entre los lados, usando la parte de semejanza, sí nos determinan en forma única el ángulo y si fijamos uno de estos tres lados, ya sea el A, el B o el C, los ángulos alfa y beta dentro de un triángulo rectángulo nos determinan los valores de los lados. Entonces, si damos nuestro triángulo ABC con lados respectivamente A, B y C, el A opuesto al vértice A, el lado B opuesto al vértice B y el lado C opuesto al ángulo recto que está en el vértice C, pues fíjense que podemos formar 6 razones con las magnitudes A, B y C, a saber, A sobre C, B sobre C, A sobre B, B sobre A, C sobre B y C sobre A respectivamente. Bueno, ¿qué tienen que ver estas razones con los ángulos? Pues va a depender de cómo nos estemos ubicando. Entonces, como había mencionado, el ángulo no me determina de manera única los lados, puesto que triángulos rectángulos semejantes no tienen por qué ser congruentes. Lo que sí tienen es que si son semejantes, sus lados son proporcionales, es decir, A es a B, y si trazo una perpendicular en la recta AC, pues sería como A' es a B', A' es a C', como A es a C, y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que si bien el triángulo no está determinado por los ángulos, sus razones, A sobre B, A sobre C, B sobre C, B sobre A, C sobre B y C sobre A, sí están determinadas en forma única por los ángulos que estamos considerando. Y entonces siempre vamos a poder considerar
triángulos con lados arbitrarios. Bueno, pues en particular alguno de estos lados puede ser o no uno. ¿Qué otra cosa vimos? Bueno, sí, ya sabemos que la calculadora calcula senos y cosenos, pero dijimos que el seno de un ángulo para un triángulo rectángulo es el valor que tiene el cateto opuesto al ángulo que estamos considerando sobre su hipotenusa. En el caso particular en que la hipotenusa mida una unidad, pues el seno del ángulo coincide con el valor del cateto opuesto. Ahora bien, si consideramos como ángulo el B, pues el seno del ángulo beta es B sobre C, que era el adyacente a A. Por tal razón, la otra función que estudiamos era la función coseno, donde coseno significa el complemento del seno. Porque recuerden que en un triángulo rectángulo, los ángulos agudos alfa y beta son complementarios. Entonces, en particular, el coseno del ángulo alfa, que se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, no es otra cosa que el seno del ángulo beta, que sería su cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Y nuevamente, si la hipotenusa mide una unidad, pues el coseno de alfa es la anchura, la distancia que hay de A a C, en este triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, eso sería el valor del coseno del ángulo alfa. Entonces, si C vale 1, la altura es el seno y la anchura es el valor del coseno. Y como ya dijimos que vamos a obtener las mismas razones trigonométricas para cualquier triángulo semejante, lo que hicimos también la clase pasada fue ver senos y cosenos de ángulos asociados a triángulos especiales. Bueno, el primer tipo especial de triángulo que estudiamos, es más, fue nuestro teorema 1 del libro 1, hace ya 8 semanas, fue el triángulo equilátero con vértices A, B y C. Entonces ya sabemos que la altura, la mediatriz y la bisectriz en el triángulo equilátero coinciden. Entonces, si hacemos, por ejemplo, que los lados midan 2x, por ejemplo, 2 unidades, entonces C valdría 2 unidades, B valdría 2 unidades, A valdría... pero entonces estoy considerando este ángulo recto. Entonces, si tomo como B la mitad de la distancia que hay de AC, entonces C valdría 2, B, que nada más va de aquí al pie de la perpendicular, valdría 1, y si aplicamos el teorema de Pitágoras, el lado A valdría raíz de 3. Pero si este vale, vamos a ver, si esto de aquí para acá vale una unidad, si esta C vale 2 unidades, como consecuencia del teorema de Pitágoras, tenemos que el valor de A es raíz de 3, porque raíz de 3 al cuadrado es 3 más 1, 4, que es el cuadrado de 2. Y entonces esto de aquí, ¿qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo que el seno del ángulo pitercios es el valor del cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero este es precisamente el coseno de pi sextos. Y también nos dice que el seno de pi sextos es igual al valor del cateto opuesto a los pi sextos, que es 1, sobre el valor de la hipotenusa, que es 2. Pero esta es precisamente el coseno
de pi tercios. Bueno, raíz de 3 sobre 2 tiene un valor aproximado de 0.86602. Es aproximado, no es exacto porque raíz de 3 es un número irracional. Y bueno, un medio sí es exacto, es su expresión decimal, es 0.5. Y estos fueron, este fue nuestro primer triángulo especial que nos permitió obtener dos valores. Y por otra parte, si consideramos el cuadrado, que es un polígono regular, tomamos su diagonal, sabemos que el cuadrado queda dividido en dos triángulos congruentes, tomamos uno de esos triángulos y sabemos que es un triángulo rectángulo e isósceles. Es decir, el lado A y el lado B son exactamente iguales. Y entonces, como ya sabemos que para triángulos semejantes obtenemos las mismas razones trigonométricas, pues en particular, si A vale una unidad y B vale unidad, el valor de C es raíz de 2. Por lo tanto, el seno de pi cuartos y el coseno de pi cuartos coinciden. Su valor es 1 entre raíz de 2, que si racionalizamos nos da raíz de 2 sobre 2, cuyo valor aproximado es aproximadamente 0.7071. Y entonces con esto ya tenemos pues al menos tres valores distintos para nuestras razones trigonométricas seno y coseno. Uno lo dedujimos del triángulo equilátero, otro del triángulo isósceles rectángulo, que salió del cuadrado, y nos podemos preguntar, oye, ¿habrá otras razones que pueda sacar de manera similar? Y la respuesta es sí. Nuestro siguiente polígono regular, y por lo tanto sabemos cuánto vale cada uno de sus ángulos interiores, es el pentágono. Y cuando vimos la proporción áurea, vimos qué relaciones hay entre los lados del pentágono y su diagonal. Y al hacer esto, lo que considerábamos o que construíamos eran los triángulos áureos. Entonces teníamos un triángulo áureo que era acutángulo y teníamos otro que era obtusángulo. Entonces, usando estos triángulos isósceles, podemos obtener los valores exactos de las funciones seno y coseno para ángulos que son pi décimos, pi quintos, 3 pi décimos y 4 pi décimos, que es 2 pi quintos de radian, que corresponden respectivamente a 18, 36, 54 y 72 grados. Y entonces estos 4 más los otros 3 que ya teníamos, tendríamos 7 valores exactos para las funciones trigonométricas. Si lo quieren en grados serían 0, 18, 30, 36, 45, 54, 60 y 72 grados respectivamente. Entonces yo les voy a platicar cómo se hace uno y ustedes pues van a hacer como ejercicio el otro. Entonces, si tomamos el pentágono ABCDE y tomamos la altura por el vértice D, esta altura sería el segmento de F que le estamos asignando un valor de X. Entonces sabemos que la razón que hay entre una diagonal y el cateto, entonces la razón que hay entre la diagonal y el cateto es precisamente el número áureo que hemos llamado bar phi, y los ángulos que se forman son 2 pi quintos, es decir, 72 grados, y pi décimos, es decir, 18 grados. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente, como ya conocemos este lado, que es un medio, este lado
que es el número áureo, bar phi, 1 más raíz de 5, todo eso dividido entre 2, pues aplicando el teorema de Pitágoras podemos obtener el valor de x. Y si tenemos el valor de x, pues entonces el valor de x sobre phi sería el seno de 2 pi quintos, el valor 1/2 sobre phi sería el coseno de 2 pi quintos. Y automáticamente pues tenemos el coseno de pi décimos y el seno de pi décimos. Y por otro lado, si usamos el triángulo áureo con su ángulo obtuso, que sería de 108 grados, y tomamos la altura sobre la diagonal, que le estamos denotando con la letra Y, pues sabemos que este lado vale 1. Esta diagonal esta altura nos dividió en dos partes iguales a la diagonal. Entonces aquí tenemos el ángulo áureo dividido entre 2 y también simplemente aplicando el teorema de Pitágoras obtendríamos el valor de y. Entonces el seno de pi quintos sería y, que sería el coseno de 3 pi décimos, mientras que el coseno de pi quintos es la mitad del número áureo, que corresponde al seno de 3 pi décimos. Pues está bien. Entonces fue o es fácil hacer esto si aplicamos convenientemente nuestro teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque nuestro teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces tendríamos que phi cuadrada, que es la hipotenusa, es igual a x cuadrada más un cuarto. Es la altura más el cateto menor. Pero si usamos que phi cuadrada es phi más 1, pues obtendríamos que phi más 1 es igual a x cuadrada más un cuarto, de donde x cuadrada sería igual a phi más 3 cuartos. Ok, entonces aquí ya tenemos esto que estábamos diciendo. Como phi es 1 más raíz de 5 sobre 2, al hacer la suma nos queda 5 más 2 raíz de 5 sobre 4. Entonces ya obtuvimos el valor de la altura del triángulo isósceles acutángulo, que es 5 más 2 raíz de 5 sobre 5. Y entonces el seno de 2 pi quintos, que es el coseno de pi décimos, es el valor de la altura sobre el valor de la hipotenusa. Entonces, extremos por extremos sobre medios por medios, nos queda la raíz de 5 más 2 raíz de 5 dividido en 1 más raíz de 5. Entonces, si no me equivoqué con la calculadora, esto es aproximadamente 0.95105. Aproximado de nuevo, porque el valor raíz de 5 es un número irracional, así como raíz de 5 más 2 raíz de 5 también es un número irracional, porque el número áureo es un número irracional, mientras que el seno de pi décimos incide con el coseno de 2 pi quintos, que es 1/2 sobre 1 más raíz de 5 sobre 2, cateto adyacente, sobre el valor de la hipotenusa, que es nuestro número áureo. Entonces, al hacer esto, simplificamos y nos queda 1 sobre 1 más raíz de 5, que tiene un valor aproximado de 0.30901. Entonces, aquí están los valores exactos. Acá están los valores aproximados. Y de manera análoga, ustedes pueden utilizar el teorema de Pitágoras para calcular. Ya me pasé de rosca. El valor de y obtener el seno de pi quintos, que coincide con el coseno de 3 pi décimos, y el seno de 3 pi décimos, bueno, aquí es muy fácil, es
Phi sobre 2, porque es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero ese sería precisamente el coseno de pi quintos. Entonces ya nada más usen teorema de Pitágoras para obtener el valor de y por ende tenemos ya más valores para nuestras funciones trigonométricas. Bueno, pero a partir de estas razones, que son cateto opuesto sobre cateto adyacente, perdón, cateto opuesto sobre hipotenusa y cateto adyacente sobre hipotenusa, podemos ir tomando sus cocientes y, por ejemplo, obtener la tangente. La palabra tangente viene del latín tanges enti, significa que toca. Así en el mismo sentido que lo estuvimos usando en el círculo, la tangente al círculo tocaba el círculo pero no lo corta. Y este es un participio del verbo tango is ere tetigi tactum, tocar, palpar. La geometría, en geometría la tangente es la línea recta que toca en un punto a la curva. No la corta, solo la toca localmente si ya llevan un cálculo. Para las figuras que ellos estudiaban, que son la circunferencia, elipse o parábola, pues simplemente la tocaba en un punto, no la cortaba. ¿Sí? Entonces, localmente pueden poner cualquier otra curva. Abreviamos a la relación tangente con la abreviatura normal tan, de un tangente, de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. ¿Y cómo queda definida? Pues es la razón que hay entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente del ángulo que estemos considerando. O en otras palabras, el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo que estamos considerando. ¡Ay, qué buena onda! ¿Por qué? Porque ya calculamos seno y coseno de varios ángulos. Entonces, como estos ya los tenemos calculados, al calcular sus razones, pues también vamos a tener el valor de la tangente. ¿Ok? Pues aquí estamos diciendo, el valor de la tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto, que en este caso es A, sobre el cateto adyacente, que es B. Pero si hacen la razón seno sobre coseno, se cancelan las hipotenusas, entonces la tangente también la identifican con el cociente de de las relaciones trigonométricas o razones trigonométricas, seno y coseno. Cuando el valor del cateto adyacente es 1, la tangente corresponde precisamente con la altura del triángulo, ¿ok? Y esto está visto desde el punto de vista del ángulo alfa. Luego tenemos la razón cateto adyacente sobre cateto opuesto, que la llamamos cotangente. La cotangente es la tangente del ángulo complementario. Y entonces la solemos abreviar como cot, otros la abrevian como CT y otros la abrevian como zetan. Cualquiera de esas abreviaturas que traiga su calculadora, por mí está bien. Y entonces esto lo estamos haciendo para ángulos agudos. Entonces, con respecto al ángulo alfa, pues la cotangente de alfa es la tangente de beta, que sería B sobre A. Entonces, con respecto a alfa sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y también la pueden ver como el recíproco de la tangente de alfa. ¿Ok? Cuando A vale 1, cuando la altura vale 1, pues la cotangente corresponde precisamente con la anchura. Y si lo relacionamos con las funciones seno de alfa y coseno de alfa, pues la cotangente es el coseno de alfa. Déjenme escribirlo. Esta sería el coseno del ángulo alfa sobre el seno del ángulo alfa. ¿Ok? Entonces, esto sería el valor de nuestra función
cotangente en términos de algunas razones que ya calculamos. Entonces, si tenemos seno y coseno de algunos ángulos especiales, pues tenemos los valores de la tangente y la cotangente. Oye, pero no eran las únicas razones que estábamos tomando. También estábamos tomando C sobre A y C sobre B. Esas también tienen nombre, que son la función secante y la función cosecante. Bueno, secante viene del latín secantis, de secare, cortar. En geometría es la línea recta que corta una curva en dos puntos, tal como lo vimos en el caso de circunferencia. Secante la vamos a abreviar con SS, sec, de un ángulo agudo. Y esta va a ser el recíproco o inverso multiplicativo del coseno de tal ángulo. Y entonces queda definido por medio de la razón hipotenusa sobre cateto adyacente, C sobre B. Cuando B vale 1, la hipotenusa nos está dando el valor de la secante del ángulo alfa. Y finalmente tenemos la función cosecante, que significa complemento de la secante. Entonces la cosecante es la secante del complemento de un ángulo o de un arco. La vamos a abreviar con CSC para un ángulo agudo, y esta se define como el recíproco, es decir, el inverso multiplicativo del seno de un ángulo, y queda definida como la razón hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces la cosecante de alfa, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, es lo mismo que la secante del ángulo beta. Hipotenusa sobre el cateto adyacente. Cuando el valor de A es 1, la cosecante del ángulo es precisamente el valor de la hipotenusa. Y tengan en cuenta estas relaciones, porque a partir de ellas vamos a obtener nuestras gráficas de las funciones trigonométricas para un ángulo arbitrario posteriormente. Entonces, estas son las razones que vamos a utilizar, tomando el círculo trigonométrico y los triángulos que nos convengan. Triángulos, rectángulos, pero que nos convengan, que sean apropiados para cada una de estas representaciones que estamos dando. Bueno, entonces en el triángulo rectángulo ABC con ángulo recto en C, el seno del ángulo alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa A sobre C, que es el coseno de beta. El coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente B sobre la hipotenusa, que es C. La tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y esta coincide con la cotangente del ángulo beta. Pero ¿qué más sabemos? Sabemos que alfa y beta son ángulos complementarios, es decir, su suma es igual a un recto. Actualmente un recto ya sabemos que es pi sobre 2. Entonces, como alfa más beta es pi sobre 2, tenemos que beta es pi medios menos alfa. ¿Qué significa eso? Que el seno de alfa, que es el coseno de beta, no es otra cosa que el coseno de pi medios menos alfa. ¡Ay, qué buena onda! Tenemos una primera relación trigonométrica, la relación entre el seno de alfa y el coseno de pi medios menos alfa. Bueno, fue escribir exactamente lo mismo, pero ya estamos poniendo beta en términos del ángulo alfa.
Bueno, una fórmula sencilla que me enseñaron unos alumnos cuando empezaba yo a ser profesora titular, las relaciones trigonométricas, no trigonométricas, trigonométricas es la siguiente. Ellos me dijeron que era la porra de la Coca-Cola. Coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip, cateto, y entonces ellos acomodaban coca, coca, hip, hip, y luego lo acomodaban de regreso coca, coca, hip, hip, y decían co, hip, seno, k, hip, coseno, coca, tangente, k, cotangente, hip, k, secante, hip, cosecante. Y así es como ellos obtenían, cuando se les olvidaba, cómo iban las razones trigonométricas. ¿Sí? Entonces decían, era la porra de la Coca-Cola. Bueno, entonces vamos a pasar de casos particulares a casos más generales, porque para hablar de las funciones trigonométricas y su representación, pues necesito hablar de su representación en el plano cartesiano. Y entonces lo que vamos a hacer es introducir un sistema de ejes de coordenadas rectangulares, tomando una recta superperpendicular en un punto que vamos a llamar el origen, graduando los ejes, y con respecto a estos ejes, pues vamos a medir. Y ya que tengamos eso, pues vamos a poner la información que nos dieron los triángulos especiales en unas tablas para empezar a ver cuál es el comportamiento de lo que ya vamos a definir como nuestras funciones trigonométricas. Bueno, entonces aquí está, se suele poner el que llamamos eje X como horizontal, lo pueden poner en cualquier dirección, no hay ningún problema. El eje Y perpendicular a este en un punto, sobre el eje X marcan una unidad y automáticamente todas las demás quedan indicadas aquí. Sobre el eje Y también marcan una unidad, todas quedan marcadas aquí y por lo tanto cualquier punto en el plano se va a identificar con un par de números, ¿ok? Los números los solemos representar a la derecha del origen con positivos, a su izquierda con negativos, respetando las unidades. Hacia arriba con positivos, hacia abajo con negativos, que lo pueden cambiar, sí. Pero una vez que decidieron para dónde son los positivos, los negativos quedan automáticamente dados. Y una vez que decidieron quién es la unidad sobre cada uno de los ejes, cualquier otro número queda automáticamente determinado. Entonces, los números sobre el eje X, X' miden distancias en magnitud y sentido a partir del origen. A los puntos de este eje X' lo vamos a llamar abscisas del punto, y a este eje lo vamos a llamar el eje de las abscisas. Los números sobre el eje Y miden también distancias en magnitud y sentido a partir del origen. A los puntos del eje Y' los vamos a llamar ordenadas. Ordenadas positivas si están arriba del punto de corte, negativas si están abajo del punto de corte. Y el eje Y', extendido indefinidamente, serían nuestros ejes de las ordenadas. Y como vimos en la ilustración anterior, pues nuestro plano queda automáticamente dividido en 4 partes. Cada una de estas partes se llama un cuadrante. Entonces tendríamos dos cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. Aunque a mí, honestamente, me gusta más positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo y positivo, negativo.
Bueno, y entonces si ponemos todo en un sistema de ejes, entonces ya tenemos eje de las abscisas, aquí lo estoy indicando con azul, el eje de las ordenadas con rojo, cuadrante 1, 2, 3, 4. Noten que arriba a la derecha le asignamos el 1 y después partimos con los números 2, 3, 4, recorriendo en orden y sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, ¿cómo establecemos las coordenadas de un punto? Una vez que ya elegimos nuestro sistema de ejes coordenados, cada punto del plano le corresponde un par ordenado de números reales, una abscisa y una ordenada, llamadas las coordenadas del punto. Y cada vez que fijamos un par de números reales, tenemos un punto en el plano. ¿Cómo se determinan las coordenadas? Bueno, pues trazando paralelas a cada uno de los ejes, viendo dónde corta y midiendo con la misma unidad de medida que ya habíamos fijado, qué distancia hay de esa proyección a nuestro origen. Por ejemplo, aquí el punto A está a la izquierda del origen con respecto al eje de las X, pero arriba del origen con respecto al eje de las Y. Entonces está en el segundo cuadrante. La primera coordenada es negativa, la segunda coordenada es positiva. Al trazar las paralelas a cada uno de los ejes, vemos que corta en menos 5 al eje de las X y en más 3 al eje de las Y. Por eso aquí queda representado. Acá estaría representado el punto 4 menos 2, aquí el 2, 2, aquí el menos 2, 3, aquí el 1, 0, que solemos nada más poner 1, y aquí el 0, 1, que también por abuso del lenguaje solamente solemos poner 1 cuando estamos en los ejes coordenados. Formalmente es el 1, 0 y el 0, 1. Entonces, si aquí me ponen ustedes un punto, pues se fijan en su proyección perpendicular con respecto al eje de las X, queda aproximadamente en menos 3.5 y con respecto al eje de las Y queda aproximadamente en menos 3.6 por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué serían sus coordenadas? Pues menos 3.5 y menos 3.6, ¿ok? Entonces, así es como fijamos las coordenadas de cualquier punto en nuestro plano. Y si me das dos números reales, pues busco aquí uno, lo ubico, por ejemplo, el 6, menos 1, me iría 6 en el eje X y menos 1 en la dirección del eje Y, y quedaría mi punto ubicado, déjenme marcarlo, entonces serían 6 unidades en la dirección del eje X y menos 1 unidad en la dirección de Y. Y así quedaría, este punto corresponde al par ordenado 6 menos 1. Este punto de aquí corresponde al par ordenado menos 6 más 2. El punto menos 1,5, pues quedaría menos 1 y luego 5 unidades hacia arriba, quedaría por acá arriba. Entonces así es de simple. Entonces ya vimos que podemos dar el par ordenado y obtener el punto, o podemos dar el punto y obtener a través de proyecciones perpendiculares el par ordenado. ¿Qué vamos a hablar a continuación? Pues vamos a hablar de funciones y relaciones. Bueno, pues aquí a los que les guste la danza, si levanta sus brazos la bailarina, de manera que si yo trazase aquí un eje y otro eje de donde parten sus brazos, de manera que con respecto a este eje horizontal me hiciera el momento en que está a 45 grados ambos brazos, tengo la función valor absoluto de X.
Cuando brinca hace una extensión y esta es una línea recta inclinada, entonces sería una función y igual a mx más b. Esta posición de sus brazos se parece a la función 1 entre x. Cuando se cierran los brazos, simula un círculo. Cuando abre los brazos curvándolos, simula una parábola. Cuando se arquea, simula una parábola en un sentido o en el otro sentido. Entonces aquí tenemos algunas funciones de la danza. Bueno, aquí es una bailarina de un baile árabe que está deteniendo una cuerda y esta cuerda está simulándonos una gráfica de una función sinusoidal. En este caso, si aquí estamos poniendo nuestro origen, estaría simulando coseno, mientras aquí este movimiento de ondas que está representando estaría representando seno, cotangente, tangente, exponencial. Desde luego la exposición de funciones era una exposición de fotografía, pero no falta el cochinón que llega y se pone a rayonear sobre los cuadros. Gracias a eso podemos identificar algunas funciones en el movimiento de la danza. Entonces pues vamos a ver qué es esto. Bueno, ¿qué es una función? Para efectos del presente curso, si tenemos dos subconjuntos de números reales, al conjunto de números reales lo denotamos con la recta R, pues nos interesa estudiar el conjunto de las funciones que toman valores en este subconjunto de los reales, en X. Entonces aquí es donde las evaluamos y aquí es el conjunto de valores que les asignamos a las variables X, ¿ok? Entonces, esto sería un ejemplo de una función real valuada. Entonces aquí fue donde tomamos los valores, es real valuada, con imagen, contra dominio Y, de variable real. La variable la estamos tomando en el conjunto de las X. Hay diversas formas en que podemos dar o representar una función. Entonces, como ustedes saben de sus otros cursos, pueden dar una descripción usando palabras. Lo pueden hacer mediante una tabla de valores, a través de una representación gráfica o usando explícitamente una fórmula. Una función real valuada de variable real, es decir, una función f de R en R, a cada elemento de los reales le va a asociar exactamente otro número real. En este caso decimos que f está definida en x y escribimos f de x igual a y. El valor y es el valor que toma la función f en el punto x. Si a x no le podemos asociar ningún valor en y, vamos a decir que f no está definida en x. Los elementos en donde estamos definiendo la función lo llamamos la variable independiente, mientras los valores que obtenemos, las f de x, las llamamos la variable dependiente. El conjunto de puntos, conjunto de números reales donde f está definida, lo llamamos el dominio de la función, que solemos denotarlo como dom de dominio, paréntesis f, dominio de f, o si no hay lugar a confusión con derivadas u otras cosas, simplemente de subíndice f. El conjunto de números reales se denomina el contradominio, mientras que aquellos elementos del contradominio que provienen de alguien en el dominio se denomina el rango o imagen de nuestra función. Entonces lo solemos denotar como IMF, mientras que el conjunto de pares ordenados x, f de x, cuando los dibujamos en el plano,
lo llamamos la gráfica de la función f. Bueno, un caso particular de funciones son nuestras funciones trigonométricas, ya que son las razones que hay entre los elementos rectilíneos de un triángulo rectángulo ligados a un ángulo. Y entonces estas funciones dependerán de la variación de dicho ángulo. Cuando el ángulo es la variable independiente, decimos que tenemos las funciones trigonométricas directas. Cuando el ángulo es la variable dependiente, decimos que tenemos las funciones trigonométricas inversas. Y entonces, bueno, ¿qué nos va a interesar? Además de que sepan hacer esto. Nos va a interesar ver cómo representar nuestras funciones trigonométricas. Bueno, convención. En cálculo siempre se usan radianes a menos que se indique lo contrario. Entonces, aquí símbolo sen x significa el seno del ángulo cuya medida en radianes es x. ¿Por qué hago la aclaración de que se usa en radianes? Porque dijimos que teníamos una relación entre grados y radianes. Dijimos pi es a 180 grados, como x es a otra cantidad de grados. Entonces decíamos x sobre pi es igual a y sobre 180 grados. Entonces, los radianes los podemos poner como función de los grados o los grados en términos de la función en radianes. Entonces, los grados serían 180 sobre pi radianes. Entonces, esta está dada en radianes y esta está dada en grados. Y entonces no están usando la misma unidad de medida. Entonces, cuando decimos seno de 1, si no especifico aquí ninguna unidad de medida, estamos hablando de un radián, no de un grado. Y no es lo mismo considerar un ángulo de un radián, que son aproximadamente 57 grados, que hablar de un ángulo de un grado. ¿Ok? Entonces, en cálculos, siempre que no se especifique lo contrario, las medidas son en radianes. Bueno, nuestras funciones trigonométricas con respecto a un ángulo, sabemos que si tomamos un triángulo rectángulo, donde uno de sus ángulos sea teta, pues con respecto a este ángulo, las funciones quedan determinadas por el cateto opuesto sobre hipotenusa, nos daría el función seno, cateto adyacente sobre hipotenusa con respecto al ángulo teta es coseno, cateto opuesto sobre el cateto adyacente nos estaría dando la tangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto nos estaría dando la cotangente, hipotenusa sobre cateto adyacente la secante e hipotenusa sobre cateto opuesto la función cosecante. Así nos están con estas palabras definiendo las funciones trigonométricas, pero solamente las tenemos para ángulos que van entre 0 y 90 grados. Ahorita vemos qué pasa con 0 y 90 grados. Bueno, entonces, en base a lo anterior y que ustedes hagan el triángulo áureo que falta, pues ya vimos cómo se obtienen las funciones trigonométricas para pi décimos, que son 18, pi sextos, pi quintos, pi cuartos, 3 pi décimos, pi tercios, 2 pi quintos y pi medios de radian. ¿Ok? El ángulo teta que tenemos es uno de estos 2, 4, 6,
8 valores, pero podríamos hacer lo que varíe entre 0 y pi medios de radian, todo lo que nosotros queramos. Y tendríamos que colocar, este sería el valor que estaríamos colocando en las abscisas, y el que obtenemos, de acuerdo a la forma en que calculamos, lo estaríamos colocando en las ordenadas, obteniendo el punto teta f de teta en la gráfica de la función. Entonces, vamos a resumirlo. Entonces, aquí lo tengo en radianes, para que no se me pierdan, lo pongo en grados, y ponemos los valores aproximados de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de estos ángulos especiales. Entonces, a la hora de graficarlos, pues obtenemos que pi décimos en radianes, el seno es 0.31. El de 0, pues si no estoy si no estoy levantando con respecto al eje de las X, entonces no hay altura, la altura vale 0, tampoco hay triángulo, ok, tampoco hay triángulo, la altura vale 0, y entonces lo definimos seno de 0 como 0. Pi décimos aquí está, seno de 0, 0. Pi décimos es aproximadamente 0.31. El valor asignado también es 0.31 aproximadamente. Pi sextos, su valor es aproximadamente 0.52 y a este le asociamos 0.5. Pi cuartos, pi quintos, perdón, antes. Pi quintos, si divido pi entre 5, el valor aproximado es 0.63 y su valor en la función seno, de acuerdo con las propiedades que vimos para los triángulos áureos, el valor aproximado es 0.59. Para 3 pi décimos, ok, pi cuartos es 0.79, le asociamos 0.71. A 3 pi décimos es 0.94, aquí está 0.94, le asociamos el valor 0.81. A 2 pi quintos, que es aproximadamente 1.26, le estamos asociando altura 0.95. A pi medios le estamos asociando, que es aproximadamente 1.57, le estamos asociando altura 1. Entonces, noten, pi cuartos es aproximadamente 0.79, nos tocó 0.71. Pi medios, que es aproximadamente 1.57, le tocó 1. O sea, no vayan a decir que el seno del ángulo doble es 2 veces el seno del ángulo, porque están mal. El doble de 0.71 es 1.42, pues sería el valor aproximado, pues estaría muy por acá arriba. Entonces, no me vayan a hacer ese horror, por favor. Después vemos cómo se calcula esto. Entonces, fíjense que si yo hiciera variar continuamente las alturas, estaría haciendo un dibujo que se ve aproximadamente así. Y bueno, esto lo vamos a hacer con GeoGebra y vamos a ver qué está pasando. Entonces, lo que sí podemos ver es que entre 0 y pi medios, nuestra función viene creciendo, pero de acuerdo con lo que vimos, la función es cóncava, ¿sí? O como les dicen ustedes en cálculo, es cóncava para abajo, ¿sí? Entonces es una función que entre 0 y pi medios es creciente y es cóncava, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se obtuvo de manera continua todo esto. Entonces, vayamos a GeoGebra. Bueno, ayudémonos un poco con GeoGebra. Entonces, como dijimos que cuando la hipotenusa es 1
el seno del ángulo alfa coincide precisamente con la altura que aquí hemos marcado en rojo. Entonces ahora estos alfa unidades que estaba midiendo en grados, los pongo ahora como una longitud horizontal. Si aquí eran 0.98 radianes, pues aquí marco 0.98 unidades y trazo una perpendicular al eje de las abscisas por este punto. Y me fijo estos alfa radianes que aquí formamos un triángulo rectángulo. Entonces, por el extremo B del cateto opuesto al ángulo alfa de este triángulo rectángulo, trazamos una perpendicular al eje de las ordenadas. El punto donde se cruzan estas dos nos está dando alfa seno de alfa, que sería 0.98 radianes, 0.83 unidades. ¿Ok? Entonces, estas serían las coordenadas 0.98, 0.83. Pero si hacemos variar este ángulo alfa de manera que la hipotenusa permanezca constante 1, fíjense cómo el punto alfa seno de alfa empieza a moverse. Entonces vamos a hacer que deje un rastro. Para indicar que deje un rastro, nos vamos aquí a básico, le decimos muestra rastro. ¿Qué significa mostrar rastro? Que conforme vamos moviendo este ángulo, nos va a ir dibujando puntitos que vivirían en la gráfica de la curva. Entonces fíjense cómo se va curvando y nos va dejando aquí una familia de puntitos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, este movimiento, como la circunferencia no tiene huecos, entonces por cada punto en la circunferencia estamos obteniendo un triángulo rectángulo. Y el valor del seno corresponde con la altura que estamos considerando. ¿Ok? Entonces ahí está el pedazo de gráfica de función en color rojo, la función seno, para valores del ángulo entre 0 y pi medios de radian. Noten que en 0 tiende a 0, puesto que la altura tiende a 0, mientras que en pi medios tiende a 1, puesto que la altura tiende a 1. Por tal razón logramos definir seno de 0 como 0 y seno de pi medios como 1. Ok, si no quieren que se borre,